buenas noches. Dos mundos chocaron en Barcelona la mañana del 9 de febrero de 2009. El de un importante hombre de negocios por un lado y el de su implacable asesino por el otro. Dos mundos dispares que se vinieron a cruzar desplegando un suceso con unas inesperadas aristas, con elementos que hacen que el hilo argumental de todo esto sea una vertiginosa sucesión de inesperados reveses. El crimen de la calle Santaló se convirtió en una de las grandes investigaciones policiales y su trama casi podría ser el epicentro de una novela negra. Sin embargo, todo lo que vais a escuchar es absolutamente real y vais a escuchar toda la investigación en 3 apasionantes capítulos que os vamos a ofrecer íntegros. No sabemos si hay crímenes perfectos, pero este en particular, es uno de los que escriben por sí solos las páginas más negras de la crónica criminal de Barcelona. Esperamos os resulte interesante. Muy buenas noches. Lo que vas a escuchar a continuación está basado en una historia real. Barcelona, una urbe cosmopolita que mira al Mediterráneo abrazada por 2 montañas. Un mosaico de crónicas, de vidas cruzadas que a veces asemeja a un caos en busca de su propia armonía. Nadie podía pensar que aquel día, el mal, que encuentra las más veces en la noche el espacio para hacerse visible, se haría patente en una mañana como otra cualquiera. Era el 9 de febrero de 2009, un invierno suave, como casi todos los que se suceden en la ciudad condal. Sin embargo, aquella mañana, en pleno centro de la ciudad, en la esquina en la que confluían las calles de Travesera de Gracia con Santaló, un suceso lo iba a cambiar todo, convirtiéndose en una de las investigaciones más impactantes de la Policía Autonómica Catalana. Eran alrededor de las 8 de la mañana cuando un hombre joven, perfectamente trajeado, caminaba en dirección al aeropuerto, pues ese día había de tomar un avión que debía llevarle a Lyon. En la ciudad francesa de los 28 puentes le esperaban los directivos de la empresa en la que trabajaba. Sin embargo, nunca acudiría a aquella cita. El teléfono de la Guardia Urbana de Barcelona, a esa hora, comenzaba a llenarse de llamadas extrañas. Todas se referían a un mismo suceso. Algunas habían oído un disparo, una detonación seca cuya estela se perdió en el mosaico de ruidos de la ciudad. Otros habían visto a un individuo encapuchado descerrajar un tiro en la cabeza a un hombre, y éste se había desplomado sobre la acera. El tirador se había marchado corriendo hasta confundirse con la gente.
Los Mossos de Escuadra y el 112 también recibieron llamadas alertando de lo que acababa de suceder. Inmediatamente, todos los cuerpos policiales se ponen en marcha hasta converger en esa zona cero del crimen, el punto exacto en el que cuando llegan ven a un hombre de traje oscuro desplomado sobre un charco de su propia sangre. A las 8:20 de la mañana, la zona está ya perfectamente acordonada por la policía y se han iniciado las primeras pesquisas para determinar qué es lo que ha podido pasar. Hay ambulancias, varios indicativos de la policía. Se habla en principio, en un primer momento, de un posible atentado de ETA. No habría sido la primera vez que la banda terrorista había cometido un asesinato en esas mismas circunstancias. Sin embargo, aún era temprano para determinar si se trataba de la organización armada, porque faltaba por realizarse la práctica totalidad de los estudios de balística, así como el hallazgo de los detalles que condujeran a afirmar con rotundidad que así había sido. A esa hora, 8:30 de la mañana, el juez todavía no ha llegado para proceder al levantamiento del cadáver, así que la policía comienza a separar a testigos y son estos los que conforman el primer relato de toda esta historia. A todo esto, la identidad de la víctima aún no ha trascendido. Todos ven en la calle que se trata de un hombre con traje, que debía tratarse de alguien importante. Los testigos indicaron que la víctima bajaba por la calle Santaló y que fue al doblar por Travesera de Gracia cuando fue abordado por detrás por un hombre corpulento, que vestía de negro, que llevaba la cara encapuchada y que, sin mediar palabra, apretó el gatillo de su arma de fuego una única vez. Tras cometer el asesinato, con total sangre fría, el culpable emprendió la huida por la calle Casanova en dirección a la avenida Diagonal. La policía no tarda en encontrar el arma homicida. Aparece envuelta en unos papeles de periódico en unos contenedores de obra ubicados frente al número 264 de la calle Montaner. Este hecho ya empieza a despejar a las autoridades ciertas dudas, sobre todo la que relacionaba el suceso con un atentado etarra. Los pistoleros de la banda nunca abandonaban sus armas, pocas veces huían a pie. El hecho comenzó entonces a convertirse en uno de los casos que debían investigarse atendiendo a todos los detalles. A unas calles de donde la policía encuentra el arma de fuego con el que se ha cometido el crimen, junto al cadáver que todavía yace en el suelo, un teléfono móvil comienza a sonar con insistencia. Una llamada, 2, 3. Pero los hallazgos de piezas clave del crimen no dejan de sucederse. Bajo un coche, un agente encuentra el pasamontañas que llevaba el supuesto agresor. Los agentes creen que allí puede encontrarse material biológico que permita tener más indicios de aquella misteriosa persona. Antes de las 9 de la mañana ya tienen el arma homicida y una parte de su vestuario. También aparece el cargador de la pistola lejos de esta. Eran detalles que a la policía no le parecían de un asesino profesional, por eso rápidamente descartaron el atentado terrorista.
A eso de las 9 menos cuarto de la mañana, la comitiva judicial procede al levantamiento del cadáver. El cuerpo es llevado a dependencias de medicina legal para realizar todos los trámites oportunos, mientras en aquella esquina un charco de sangre recuerda lo que acababa de ocurrir hace apenas 45 minutos. En paralelo, una mujer recuerda el momento exacto en que se topó con el asesino en el preciso instante en que éste se quitaba la capucha. Da una descripción algo acelerada a los policías. Es un hombre corpulento, de alrededor de 1,85 m, con un abrigo de 3/4, color negro. La brigada que investiga el suceso, teniendo en cuenta los testimonios de los testigos, elabora un retrato robot tosco, pero que puede ayudar a desenmarañar todo aquel lío. El presunto asesino era un hombre de cara redondeada, con la cabeza rapada, corpulento, sin bigote. La policía organiza controles a lo largo de toda la ciudad. Una auténtica operación jaula por todas las salidas que no consigue dar resultados positivos. La principal de las preocupaciones de las fuerzas de orden público es que el autor del crimen pudiera haber abandonado el país. Esta preocupación viene basada en el hecho de que a finales de la década de 1990 y de principios de la del 2000 era muy frecuente que sicarios viajaran a esta España para llevar a cabo el asesinato para el que se les había contratado y que se regresaran en el siguiente vuelo a sus países de origen. Este tipo de acciones tuvo una respuesta política contundente. Se impuso un visado con ciertos requisitos a ciudadanos de determinados países, como por ejemplo Colombia, que se había convertido en el principal foco de este tipo de acciones. La respuesta de algunos de estos delincuentes que operaban en el exterior de nuestras fronteras no tardó en llegar, y muchos de ellos abrieron de manera clandestina oficinas de sicariato en España, algunas de ellas amparadas en una maraña de filtros y de pantallas casi indescifrables. Todavía permanecen activas. Se extremó la vigilancia en el aeropuerto barcelonés e incluso en la frontera francesa, mientras el retrato robot era enviado a todas las comisarías de policía. Aquel día no hubo ningún resultado. Ese mismo día, a las 9 de la mañana, una furgoneta bomba, esta vez sí, preparada por la banda terrorista ETA, hace explosión en el norte de la capital, en la zona de Campo de las Naciones. No hay víctimas mortales. Aquel día, las fuerzas de seguridad estaban en máxima alerta y cabía esperarse cualquier cosa. Todo podía pasar. A lo largo de la mañana, mientras los agentes de campo cerraban la ciudad con controles en las principales rutas de salida de Barcelona, incluyendo estaciones de tren, de autobuses y el aeropuerto del Prat, la investigación iniciaba sus primeros pasos en el mayor de los sigilos. El crimen se había cometido en pleno día por parte de alguien que, en su modus operandi, había dado a entender que no era un asesino profesional. Cerca de donde se había producido el ataque habían ido apareciendo muchas pruebas, pero las más importantes eran las que los testigos podían aportar con sus declaraciones. Todo, como digo, había sucedido a plena luz del día en un concurrido distrito de la ciudad. Más pronto que tarde aparecerían evidencias, testimonios o cualquier otro detalle que permitiría encontrarle sentido a todo aquello. La
Las instantáneas del cuerpo, cubierto con una tela blanca, se hacen ya icónicas. La prensa gráfica toma literalmente aquella esquina y capta el momento posterior al crimen, sus consecuencias. Son casi las 11 de la mañana y todavía no se conoce la identidad de la persona tiroteada en plena calle, aunque poco a poco empieza a correr el rumor de un nombre en todas las redacciones: Félix Martínez Touriño. Inmediatamente hubo quien relacionó el apellido Touriño con el del político gallego Emilio Pérez Touriño, quien había sido presidente de la Xunta desde el año 2005. Sin embargo, estas dos personas no tenían nada que ver. Se trataba de una mera casualidad. Fue uno de los mozos que estaban allí desplazados quien amplió la información sobre la víctima. Félix era director del Centro de Convenciones de Barcelona. Hacía 10 meses que Martínez Touriño había tomado las riendas de uno de los espacios de referencia en Barcelona para llevar a cabo reuniones y convenciones al más alto nivel. Era una persona metódica y ordenada que había asumido su nuevo puesto con ilusión. Cuando la noticia de su muerte llega al lugar de trabajo, sus propios compañeros no son capaces de comprender lo que ha pasado. La incredulidad por el suceso lleva a la profunda tristeza de sus compañeros. Cuando toma las riendas del centro de convenciones, Félix quiso corregir algunas deficiencias que había encontrado. Sabía que había margen de mejora en el equipo humano que trabajaba con él. Era un hombre particularmente dialogante, directo, y ayudaba a que los cambios que proponía para la mejora de los procedimientos se implantasen progresivamente, de manera natural. El día de su asesinato, Félix tenía previsto viajar a Lyon, a la sede de la empresa para la que trabajaba. Allí tenía que proponer una reestructuración de personal. Iban a producirse despidos. Al descartarse la autoría de ETA en el atentado, tanto la prensa que había comenzado a desarrollar el caso como las fuerzas de seguridad coincidieron al sospechar que aquella muerte se debía a la actuación de un sicario. El modus operandi, el único disparo preciso, la huida abandonando las pruebas con cierto descuido. Los Mossos no cierran ninguna hipótesis, incluso llegan a ponerse sobre la mesa tales cosas como un ajuste de cuentas o un crimen pasional. Como paso siguiente de su investigación, comienzan a solicitar las grabaciones de seguridad de las numerosas cámaras de la zona. Las diferentes imágenes son casi como un puzzle, un macabro rompecabezas en cuyo epicentro se encuentra un crimen atroz. Casi podía reconstruirse toda la acción desde múltiples puntos de vista, desde varias tribunas. Las imágenes muestran a Félix bajando por la calle Santaló. Tras él emerge un hombre corpulento, con un abrigo negro y pantalones claros. Se ve cómo el asesino saca el arma y dispara sin dudarlo en la cabeza del finado, cómo abandona precipitadamente el lugar del crimen. El suceso se convirtió en un absoluto bombazo mediático. Todo el mundo quería saber qué había pasado. Vecinos, prensa. La demanda de información era amplia y constante. La muerte de Félix
dio paso a una espectacular investigación, una crónica minuciosa y espectacular que conduciría a un desenlace absolutamente inesperado. Como en una novela negra, el crimen sucedió al principio. Viva Radio, tu radio de viva voz. Redefine la radio tal y como la conocías con Viva Plus. Suscríbete y disfruta de una nueva radio, de una nueva experiencia. Viva Plus, porque la radio es más. Lo que vas a escuchar a continuación está basado en una historia real. Barcelona, 9 de febrero de 2009. Eran cerca de las 8 de la mañana cuando Félix Martínez Touriño, director del Centro de Convenciones de la Ciudad Condal, salía de su domicilio. Iba a tomar un taxi que debía conducirle al aeropuerto del Prat, donde habría de tomar un vuelo con dirección a Lyon. En la confluencia de las calles Santaló con Travesera de Gracia, un hombre corpulento, con un abrigo negro y la cara tapada por un pasamontañas, acaba con su vida disparándole una única vez en la cabeza. Todo se ha producido a plena luz del día, a la vista de todos. Testigos y cámaras consiguen perfilar una reconstrucción perfecta de lo que ha sucedido. La ciudad entera queda conmocionada por la noticia. Mientras, en los despachos de la Brigada de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, la investigación por el suceso arranca descartando una sola hipótesis. No se trata de un atentado de ETA que ese mismo día ha detonado una furgoneta bomba en Madrid. Se recuperan el arma, el casquillo del proyectil disparado y el pasamontañas que el asesino utilizó. Por el modus operandi, la policía sospecha que puede tratarse de la acción de un sicario, pero las preguntas empiezan a invadir las mentes de los agentes encargados del caso. ¿Por qué alguien había ordenado el asesinato de Félix? ¿Quién? Con las salidas de la ciudad, las estaciones de tren, de autobuses y el aeropuerto bajo control de las fuerzas del orden, comenzaba una lenta cacería para la que habrían de reunirse tantas pistas como fuese posible. Mientras tanto, con las emisoras de radio, la televisión y la prensa local queriendo saber más acerca de lo sucedido, los investigadores comienzan a viajar en el tiempo para reconstruir las últimas 24 horas de Félix. Comienza un meticuloso proceso para adentrarse en los detalles de su vida. En algún momento de esta, víctima y verdugo convergen antes de que este último haya apretado el gatillo.
Por investigar, la policía intenta encontrar si el director del Centro de Convenciones de Barcelona estaba inmerso en negocios turbios o si poseía enemigos capaces de encargar el crimen. Mientras escudriñan en todos los rincones de su vida, los mozos se dieron cuenta de que la vida de Félix era completamente normal. No había líos de amantes, cargos anómalos en su cuenta bancaria, no. Era una persona normal, como tú o como yo. Trabajaba gran parte del día. Tenía incluso pensado casarse no tardando mucho. En busca de algo que rompiera esa rutina de trabajo y vida tranquila, el equipo de agentes se acercó a su pareja para saber si había sucedido algo anómalo días o semanas antes del crimen. Afectada por lo que había vivido, por el intenso bombardeo mediático que una noticia así había causado, pero haciendo gala de una gran memoria, la mujer se retrotrae al 2 de febrero, apenas 7 días antes de que todo sucediese. Unas semanas atrás, Félix había colocado un anuncio en una conocida plataforma de internet para vender un automóvil de su propiedad, un BMW. Afirmaba que no lo necesitaba porque el vehículo en el que se desplazaba normalmente era el coche de empresa y no veía necesario tener dos. El lunes 2 de febrero, el teléfono móvil de Félix suena y recibe la llamada de un hombre con acento venezolano que dice llamarse Óscar y que está interesado en comprar el vehículo. Tras una conversación que podríamos catalogar como típica, acuerdan verse en la localidad de Castelldefels. A aquella cita, Félix acudió con uno de sus mejores amigos. Puntuales, las dos partes se encontraron en el punto acordado. Óscar tenía el cabello recogido en una coleta, hizo ver que estaba muy interesado en ver el coche, incluso preguntó detalles acerca de la mecánica, como si fuese un entendido. Aquel tal Óscar hizo varios comentarios que Félix pasó por alto, pero que desconcertaron a su amigo Javier. Comentarios que tenían que ver con el hecho de que tener un trabajo como el que tenía seguramente le llevaría a ganar mucho dinero o a vivir holgadamente. Martínez Touriño no prestó demasiada atención a todo eso. Anochecería temprano y quería estar en Barcelona lo antes posible. Aquella tarde no se materializa la venta. Al tal Óscar le gustaba el coche, pero tenía que meditar la decisión y así lo dejaron estar. Sin embargo, el 7 de febrero, 2 días antes del crimen, Óscar vuelve a llamar a Félix para decirle que quiere volver a ver el coche. Quedan por la zona de Francesc Macià y el venezolano de la coleta llega montado en una Harley Davidson. Aquella tarde, Félix iba acompañado de su pareja. Es ella quien daría cuenta a la policía de una descripción física de aquel individuo. Era delgado, con acento sudamericano, con el cabello largo y de baja estatura. Félix y ese misterioso hombre dan un nuevo paseo en el BMW. Durante el trayecto de algo más de media hora, los dos hombres conversan. Aquel sábado Félix no trabajaba y dado que había adquirido cierta confianza con Óscar, le contó que había quedado a cenar con su pareja y con unos amigos en un determinado restaurante. Cuando la pareja despidió a Óscar, Félix compartió con su acompañante la curiosidad que le había despertado tantas preguntas de aquel hombre acerca de su vida cotidiana.
Aquella noche, 7 de febrero, Félix, su pareja y unos amigos, como habían acordado, cenaron en un restaurante oriental en San Gervasi. El encuentro fue animado. Habían estado planeándolo toda la semana. En mitad de la cena vuelve a recibirse una llamada de Óscar. Aquella insistencia comienza a resultar desconcertante, pero mucho más extraño resulta el hecho de que aquel hombre se presenta en el restaurante. Le espera en la puerta. Mantienen una breve conversación ante la mirada extrañada de los amigos del propio Félix, que no entienden la actitud de ese hombre. Félix aún no lo sabía, pero estaba siendo marcado, vigilado. Domingo 8 de febrero. Antes de ir a dormir, casi como anécdota, Félix le hace saber a su pareja que Óscar ha vuelto a llamar, que quería quedar al día siguiente y que parecía tener cierta prisa. Sin embargo, su interlocutor le comenta que va a ser imposible porque temprano tiene que tomar un avión. Es la última vez que hablan y el propio Félix no emprenderá el viaje a Lyon. Carolina, la pareja de la víctima, colabora con la policía para elaborar un retrato robot del tal Óscar. La policía empieza a encontrar extraño el hecho de que quisiera comprar un coche por un lado y por el otro esa insistencia en las llamadas telefónicas. En un nuevo paso de la investigación, los agentes rastrean el número de Óscar. Su sorpresa es mayúscula cuando el número solo se ha utilizado para contactar con Félix. El 7 de febrero es el último día que ese número está operativo. No volverá a encenderse más. Por otro lado, las localizaciones de las llamadas permitieron ubicar exactamente a Óscar en los puntos en que se encontraba: Castelldefels, el centro de Barcelona. Y es que la aparición de Óscar y su análisis por parte de los Mossos permite establecer roles en todo este asunto. Los investigadores tenían 2 retratos robot de 2 personas físicamente opuestas. Mientras que el asesino era un hombre robusto y calvo, Óscar tenía una complexión menuda y el pelo largo. Estaba claro que este último se encargaba de hacer el contacto, de tener ubicada siempre a la víctima, mientras que el otro hombre sería el responsable de la ejecución del terrible plan. La ciudad, como antes comentábamos, estaba absolutamente conmocionada con la noticia y la prensa contribuía de manera importante a esa expectación. En paralelo, invirtiendo horas y horas en analizar las imágenes de las numerosas cámaras de la zona, la policía intenta reconstruir los pasos del asesino. En esas cámaras encuentran unos primeros indicios la noche antes de cometerse el crimen. Muy cerca del lugar en el que fue ultimado Félix Martínez, uno de los dispositivos encuentra un coche, un Citroën C4 de un color claro. En el interior hay 2 hombres, pero baja una de las personas, alguien corpulento, vestido con un abrigo oscuro. La otra persona, que estaba sentada al volante, desciende pocos segundos después. Uno de aquellos bultos se veía con una coleta, de complexión menuda. El otro era alguien fuerte, sin pelo en la cabeza. Eran, evidentemente, el tal Óscar y el sicario que ultimó a Félix. Pero, ¿qué estaban haciendo a esa hora en el lugar en el que tan solo unas pocas horas después se cometería el asesinato?
De repente, en aquel vídeo aparece borrosa una tercera persona, muy corpulenta, con una gorra oscura en la cabeza que impedía ver bien sus facciones. Estaban vigilando la zona, calculando todos los puntos de huida. A eso de las 9 de la noche aparece otro vehículo, un coche oscuro, un Pathfinder, que se detiene a la altura del Citroën. Entonces, el considerado autor material del crimen se acerca hasta la parte trasera de ese otro automóvil, abre una de las puertas, introduce medio cuerpo, está solo unos pocos instantes, se retira y el coche oscuro se marcha. Los investigadores creen que en aquel momento bien pudo haberse producido el pago o que el sicario habría recibido el arma con el que iba a perpetrarse el crimen. La cámara de seguridad más importante, la que permitía tener ubicados a los dos sospechosos, tenía sin embargo un pequeño hándicap. Había un punto en el que un árbol tapaba parte de su campo visual y esos dos hombres iban y venían a ese punto ciego varias veces. Los agentes decidieron desplazarse al lugar y encontraron que en ese lugar que no captaba la cámara había una cabina telefónica. Se solicitó el registro de las llamadas realizadas desde aquel terminal. Se hicieron un total de 26 comunicaciones desde que llega el coche hasta que se produce el asesinato. La policía se sorprendió del número de llamadas realizadas. Esa noche se hicieron más que en toda la semana anterior. Toda esa historia había comenzado con un anuncio para vender un coche, ¿recordáis? Pues bien, este vehículo, el BMW de Félix, se encontraba en un parking de Travesera de Gracia a pocos metros de donde se cometió el crimen. Por supuesto, la policía pidió también las imágenes de las cámaras de seguridad. En una de esas grabaciones se observa la entrada de un Citroën C4 de color claro. En ese coche viaja una sola persona. No es Óscar, sino el hombre corpulento que viajaba acompañando al autor material del crimen, aunque Óscar también aparece en esas imágenes. En ese momento, la policía obtuvo algo valioso, una de esas piezas importantes para la investigación. Una placa de matrícula que permitiría rastrear al propietario del vehículo y comprobar de quién se trataba. Rastrearon también el seguro que cubría al coche. Y este detalle permitió la identificación de la tercera persona, Jair Yader Castro Henao, un ciudadano colombiano. Un mes después del crimen, la pareja de Félix observa la fotografía de ese nuevo sospechoso. No reconoce en ella al tal Óscar. Pero regresemos a la cabina de Travesera de Gracia, la de las 26 llamadas en una sola noche. Los mozos analizaron minuciosamente las llamadas realizadas desde allí, sí, y el resultado fue que se intervinieron más de medio centenar de líneas de teléfono. Y desde luego, si hablamos de intervención de líneas, también se intervino la de Jair Yader, encontrándose en la relación de números marcados el de un móvil de empresa, de una empresa llamada Saigol.
Saigol se dedicaba a la inspección de petroleros que llegaban al puerto de Barcelona. ¿Qué relación tenía esta empresa y el asesinato de Félix Martínez Touriño? La policía iba a encontrar un nexo claro tras indagar varios días. El teléfono de empresa al que había marcado Yader coincidía con ubicaciones y llamadas del teléfono de Óscar. El día de la cita de Félix con Óscar en Castelldefels, ese teléfono asociado a Saigol estaba en la misma ubicación que el otro teléfono que llevaba Óscar. También aparecen juntos en la cita en la plaza de Francesc Macià. Los dos terminales son inseparables, pero ¿quién es el titular de ese móvil de empresa? Pues la policía consigue un nuevo nombre: Said Sánchez Zuloaga. ¿Qué papel pinta este individuo en todo esto? ¿Por qué recibía llamadas de Jair Yader? Said ya era un viejo conocido de las autoridades. En su ficha policial había antecedentes por tráfico de sustancias estupefacientes. Incluso llegó a estar encarcelado en alguna ocasión. El hecho de tener este tipo de pasado a sus espaldas llevó a la policía a pensar que Said tenía contactos que hubieran facilitado la logística para perpetrar el crimen. Poco a poco iban sumándose nombres a toda esta historia, pero aún faltaba por encontrarse el más importante, el de la persona que apretó el gatillo y el de quien le contrató para hacerlo. La herrumbrosa maquinaria del crimen estaba a punto de dar un vuelco inesperado. Viva Radio, tu radio de viva voz. Descubre en Viva Plus un universo sonoro que no esperas. Suscríbete y disfruta de ficción radiofónica, sesiones de audio dedicadas, descuentos para espectáculos y formación sobre música y comunicación. Accede desde la web o desde la app para móviles gracias a la interconexión con Viva Dimensión. Viva Plus, porque la radio es más. Lo que vas a escuchar a continuación está basado en una historia real. La investigación para dar con el asesino de Félix Martínez Touriño encuentra por el camino una serie de nombres vinculados a un mundo sórdido. El que más llama la atención a los policías es el de Said Sánchez Zuloaga, un exconvicto condenado por tráfico de drogas, aunque por el momento los mossos no pueden adivinar el grado de participación que tiene en todo el suceso. Hay pues, en estos primeros compases del dossier, 4 personas vinculadas estrechamente al crimen: el sicario, Óscar, Jair Yader Castro Henao y Said Sánchez Zuloaga. Estos individuos llevaron a cabo, en diversos modos de participación, el asesinato de Félix. La policía encuentra además que Said es titular de un vehículo, un Pathfinder, el que apareció la noche anterior del crimen y que había quedado perfectamente registrado en las cámaras. Ya tienen una fotografía clara de este hombre, y lo que sucede a continuación da un vuelco increíble al caso. Los investigadores muestran la foto de Said a la pareja de Félix y a Javier, el mejor amigo del finado, el que le acompañó a Castelldefels en lo que fue el primer encuentro con el presunto comprador del coche. Todos coinciden en lo mismo: Said Sánchez Zuloaga es, en realidad, Óscar.
Este dato es fundamental para el desarrollo de la investigación, pero coincide con el hecho de que Said, a las pocas semanas de haberle identificado, sin ser detenido todavía porque no había pruebas suficientes, abandona España en dirección a Colombia. La policía lo sabe por el hecho de que su teléfono móvil comienza a hacer roaming en ese país suramericano. En un segundo nivel de la investigación, los Mossos también tenían ubicado a Yader. Había viajado a Madrid y de ahí su pista se había perdido. Había vagos indicios que le situaban en Francia, pero se convirtió en un fantasma al que fue muy difícil llegar. La unidad de los Mossos piensa que los ha perdido. Cunde el desánimo. Han estado terriblemente cerca y por circunstancias del destino ahora se encuentran sin capacidad de poder dar el zarpazo definitivo que permitiese la captura y la resolución del crimen. Sin embargo, los agentes no se rinden. Tiene que haber una rendija de esperanza que permita hacer justicia con todo esto. Habían invertido no pocas horas, equipo y recursos como para quedarse a las puertas. Said y Yader se han marchado a Colombia. No hay pruebas suficientes para solicitar una detención internacional. 3 meses después del mediático suceso, la policía tenía claro que en el crimen había alguien más, una escurridiza silueta que había orquestado todo y que, donde quiera que se encontrara, estaría asistiendo a todo aquel mare magnum de noticias y crónicas sintiéndose intocable. La investigación está bloqueada. Los periódicos buscaban como locos algo que volviese a convertir el suceso en un episodio mediático de primer nivel. En mitad de aquellos intensos días, se busca con ahínco cualquier detalle que permita reabrir el caso. Las líneas telefónicas estaban pinchadas. Cada día había un equipo de policías escuchando todas esas horas de llamadas en busca de cualquier pista. Van apareciendo conversaciones en las que manifiestamente se habla de una muerte, de gente que cobró mucho dinero, dinero sucio. La policía presiente que está a punto de tener un nombre o un nuevo camino en ese callejón sin salida. De pronto, una llamada a Unión Fenosa efectuada por una de las mujeres que había mencionado todo eso y a consecuencia de una avería fortuita en la instalación de la luz pone en aviso a los agentes. Ya tienen una dirección. La policía no acude ese mismo día al domicilio. Realiza una serie de gestiones previas. Acude al padrón municipal para confirmar que hay más personas empadronadas en la casa y sí, se topan con un individuo que responde al nombre de Jorge Andrés Madrid García. Un hombre corpulento, casi podría decirse que de rasgos amables y de cabello corto. La policía no tiene dudas. Es la persona que disparó a quemarropa a Félix Martínez. Con los 3 nombres sobre la mesa y sometiendo a estrecha vigilancia a Jorge, los esfuerzos de la investigación se centran en averiguar quién encargó el crimen y por qué. Y este dato llegaría casi por casualidad. Uno de los agentes encontró en las redes sociales una fotografía de Said subido en una Harley Davidson. Seguramente la misma a la que acudió a la cita con Félix en Francesc Macià. En la foto aparece con el cabello largo, exhibiéndose orgulloso con un vehículo que es de alta gama.
cortos ni perezosos, los agentes comenzaron a indagar acerca de la motocicleta, pero sobre todo centraron su investigación en la pareja de Said, apareciendo otro nombre más: María Pilar Moreno Blancas. María Pilar tenía registrada una Harley Davidson a su nombre y era exactamente en la que se desplazaba Said. Pero todavía quedaba una sorpresa más, la que terminaría por descifrar todo aquel rosario de nombres y circunstancias. Una sorpresa que resolvió el caso y que permitió reconstruirlo milimétricamente desde sus cimientos. Durante el tiempo que los mozos habían estado investigando a los compañeros de trabajo de Félix, habían tomado nota de todos los nombres. Uno de los empleados del Centro de Convenciones de Barcelona, el responsable de todo el departamento audiovisual, era Manuel Moreno Blancas, hermano de María Pilar y cuñado de Said. Manuel gestionaba de manera anárquica su departamento. No era un tipo ordenado y eso le granjeó alguna discusión que otra con el propio Félix. Cansado de esa dinámica anárquica de trabajo en la que se incluían irregulares comisiones, el director del Centro de Convenciones de Barcelona había tomado la decisión de despedirle. De hecho, iba a viajar a Lyon para comunicar varios despidos en la empresa, incluido este. Con tiempo suficiente, Manuel seguramente se lo contó a su hermana y a su cuñado, y comenzó a prepararse todo. Estaba claro que el crimen había de efectuarse antes de que la víctima viajase a Francia, con lo que se necesitaba que estuviese localizado para saber dónde se movía por si podía hacerse en cualquier momento. Por eso entró en escena Said haciéndose pasar por Óscar. En ningún momento tuvo la más mínima intención de comprar ese BMW. Simplemente estaba marcándolo mientras, en un segundo término, había hablado con Jorge Andrés y con Jader para prepararlo todo. Desde el principio, Jorge Andrés sería el ejecutor, pero toda la logística la llevaron a cabo los tres hombres. La noche antes del crimen, fueron al lugar de los hechos para asegurarse el plan de huida. Cerraron con varias llamadas telefónicas los últimos flecos, cobraron por el trabajo y echaron un último vistazo a la zona. Pasaron por delante de la casa de la víctima. Vieron luz encendida. Esa noche, Said había hablado con Félix por última vez y recibió la confirmación de que iba a producirse el viaje. A la mañana siguiente, cuando Félix Martínez Touriño cruzaba la esquina de Santaló con Travesera de Gracia, Jorge Andrés Madrid García lo esperaba. Se había rapado la cabeza y llevaba el arma, una pistola de calibre de 9 milímetros Parabellum, entre unos periódicos. Cuando su objetivo dobló la esquina, supo que había llegado el momento. Se acercó por detrás y disparó una única vez para a continuación salir corriendo hacia la diagonal, aunque por el camino fue dejándose el pasamontañas que llevaba ocultándole el rostro y la pistola con la que acababa de matar a sangre fría. Una mujer le vio la cara y aquel retrato robot le plasmaba totalmente. En su desesperada huida, se apoyó torpemente en un taxi donde quedaron impresas sus huellas dactilares. Esa huella fue cotejada por la policía y ésta descubrió que pertenecía a un delincuente de poca monta con antecedentes por delitos menores. Jorge Andrés Madrid, de apenas 22 años, necesitaba dinero.
Aceptó el macabro encargo por tan solo 12.000 euros, a pesar de no tener experiencia en ese tipo de trabajos. Sus acciones reflejan esa inexperiencia. Debía haber cometido el asesinato días antes, entre el 7 y el 8 de febrero. Todo estaba planeado para que así fuera, pero las dudas asaltaron al asesino a última hora. La víctima iba acompañada de otras personas y desistió de apretar el gatillo. El 9 de febrero, sin embargo, el disparo fue certero. Una sola bala bastó para acabar con la vida de Martínez Touriño. Siguiendo los pasos habituales, el asesino decidió ocultarse hasta que se hubieran calmado las cosas. Con lo que no contó es con que la policía puso nombres a los otros colaboradores cómplices de todo aquello, que se habían pinchado teléfonos y le habían visto en varias cámaras de seguridad. Una avería de la compañía eléctrica y la llamada desde la casa en la que se escondía hicieron el resto. El siguiente paso que debía dar la investigación era la detención de todos los implicados, y también se antojaba complicado. Jorge Andrés estaba localizado en Madrid, Manuel en la localidad de Roda de Berá, en Tarragona, y Said y Yader en Colombia. Pero ojo, que de nuevo nos encontramos con un elemento sorpresa e inesperado. Pilar Moreno Blancas, la pareja de Said, que también había huido a Colombia, vuelve por sorpresa a Barcelona. Nada más pasar el control de pasaportes, al policía de fronteras el ordenador le manda un aviso indicando que hay una orden internacional de detención contra ella y es apresada. La policía no puede permitir que avise a los demás, así que acelera el operativo. Las detenciones se producen sin mayor problema tras una paciente espera en todos los frentes. En el momento de ser detenido, Manuel Moreno Blancas no se inmuta, no se resiste. Jorge, en cambio, se derrumba y acaba confesando en dependencias policiales ser el autor del disparo mortal. Desenmascara toda la trama. También fue detenida una persona más, Juan Edgar Tamayo, quien contribuyó a ese complot aportando el vehículo que llevaría al asesino a su víctima y que conducía a Yader. Una semana después de la detención de Manuel y de Jorge Andrés, los investigadores dieron por cerrado el caso cuando en Colombia cayeron también los otros dos hombres que faltaban. El 23 de abril del año 2012 se celebró el juicio. El primero de los acusados en declarar fue Jorge Andrés Madrid, el autor material del disparo. Tal y como había confesado a la policía, admitió haber matado a su objetivo días después de que Manuel Moreno Blancas le entregase una fotografía, el arma y la instrucción de lo que debía hacer. Manuel, por el contrario, en su declaración ante el juez, afirmó que nunca tuvo intención de ordenar la muerte de nadie y sí de asustarle. Manuel, por el contrario, en su declaración ante el juez, afirmó que nunca tuvo intención de ordenar la muerte de nadie, sino de asustarle. Condenados prácticamente todos los detenidos, pues María Pilar fue absuelta del cargo de complicidad que se presentó contra ella, la prensa tuvo sus enormes titulares y la historia conformó, para siempre, parte de la crónica negra de Barcelona.
Carrer Santaló es una producción original de Viva Estudios. Producción de Luis de Luna y Alberto Cáceres. Edición de Fernando Lumbreras. Musicalización y efectos de sonido de Óscar Sánchez. Un reportaje escrito y dirigido por Fernando Lumbreras. Viva Radio, tu radio de viva voz.